El mundo se encuentra sumido en una gran polaridad. Todos los problemas que se nos presentan como humanidad terminamos polarizándolos, creando una división cada vez mayor. Los seres humanos dominados por la razón, ven las situaciones desde su perspectiva y los dominados por el sentimiento, lo ven desde otra, así estas fuerzas presentes, estos dos hemisferios separados, se alejan por sus posturas. Enfrentadas se dividen, y se mantienen en lucha, una con la otra. Los seres humanos, reflejamos esa polaridad en todos los aspectos de la vida, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo político, en lo científico, constantemente, una y otra vez. Al no ser capaces de salir de nuestra forma de ver la realidad, e intentar escuchar al otro, y llegar a encontrarnos en un punto común, no ser competentes para poder llegar a formar una unión, y enfrentar los problemas, la vida nos vuelve a presentar otra situación distópica, para darnos otra oportunidad, una vez y otra. O sea, la propia configuración biológica del ser humano, lo lleva a esta polaridad, luego hay factores que la promueven, la fomentan, y se alimentan de ella. Debemos tener muy en cuenta que una de las claves para la fragmentación de la sociedad es el uso de las diferentes técnicas de intervención psicológica cuyo objetivo principal es destruir la individualidad, entendida como la capacidad que tiene el individuo de pensar por sí mismo, tomar sus propias decisiones conscientes y convertirse en un benefactor de su familia, la sociedad y el planeta en su conjunto. La anulación de la voluntad individual es la condición sine qua non del control mental, y la manipulación de las masas el punto de partida de la división social, es la adherencia a una mentalidad colectivista. El colectivismo se define como una doctrina o conjunto de ideologías en la que los objetivos de un colectivo en particular prevalecen sobre los objetivos de los individuos, hasta el punto de que el individuo llega a perder sus propios derechos y libertades. Han tomado este principio biológico y lo han agitado para fragmentar a la humanidad en multitud de pequeños grupos, e instaurar el odio y el resentimiento en la estructura psíquica de estos grupos. Dentro de los colectivos se usan multitud de gatillos psicológicos, para fomentar la división, y solidificar la lealtad de sus adeptos. Pero de todas ellas la técnica más eficaz, es el reduccionismo ideológico. Todos los problemas que tu colectivo considera de vital importancia pueden ser explicados mediante una teoría ideológica unificadora que apunta hacia una única causa fácilmente reconocible. O sea, la propia configuración biológica del ser humano lo lleva a esta polaridad, luego hay factores que la promueven, la fomentan y se alimentan de ella. Así, por ejemplo, las redes sociales nos cierran en nuestro círculo de personas con pensamiento afín, por lo tanto nos reafirmamos constantemente en nuestra forma de ver y entender el mundo, generando mayor división y separándonos del grupo enfrentado que piensa distinto. El uso de Internet en la vida cotidiana, y sus buscadores fomenta esta radicalización, en extremos opuestos, mediante la selección de contenidos recomendados en virtud del historial de preferencias del usuario. Acaba filtrando cualquier tipo de idea ajena, y potenciando aquellos contenidos que dan la razón, son las llamadas cámaras de resonancia. En la actualidad el poder está usando nuevas técnicas de fragmentación de las sociedades, sin utilizar tanto las ideologías, ni políticas ni religiosas, a partir de la creación de un eje central desde el cual se genera la división. Observemos una cuestión: la realidad se nos presenta a través de la televisión y de los medios de comunicación. También es sabido que los medios están financiados por el poder. Así podemos entender que para que se generen dos extremos, debe haber un nexo de separación / unión, una línea oficial, el discurso único, generado a partir de los intereses y la agenda de estos poderes fácticos, formando los dos grupos polarizados, los que defienden y creen la línea oficial y los que se muestran en desacuerdo a esta. Los medios de comunicación fomentan el enfrentamiento, acusando al grupo que forma la línea alternativa de culpable de un problema concreto que afecta a la sociedad en ese momento. En este punto la creación de estereotipos es crucial, ya que sirve para generar una autocensura ejercida por un grupo contra los individuos que forman el grupo opuesto. Una vez generada la polarización, una parte de forma natural, otra parte fomentada por el poder, esta se ha convertido en una tendencia en aumento,
¿A qué se debe esta fragmentación cada vez mayor de las sociedades en pedazos que no se toleran? Veamos a continuación qué factores también influyen además de los citados con anterioridad. Hay un estudio realizado a partir de 76 encuestas, realizadas en 20 países entre 1996 y 2015, la investigación de qué influye en la polarización de las sociedades, atribuye a las condiciones económicas y muy especialmente a los elevados niveles de desempleo, un rol crucial. Otras investigaciones han vinculado la desigualdad con una mayor fractura política, afectiva e ideológica interna, y para arreglarlo votarían a políticos autoritarios. Esto a su vez provoca la búsqueda de líderes fuertes derivado del estrés producido por la desigualdad, provocando una brecha en la convivencia tanto en las instituciones, como a pie de calle, dando lugar a la desafección, confrontación y radicalización. Por ello, la polaridad de las sociedades siempre genera caos y este a su vez es exagerado en los medios de comunicación, infundiendo un miedo masivo a la población, que teme perder su estatus social, su posición, salir de su zona de confort ilusoria, a partir de lo cual entra en juego el papel del poder a través de sus gobiernos manejados, venden seguridad, ejerciendo cada vez mayor control y vigilancia a los individuos. De acuerdo con Michel Foucault, la seguridad es un concepto que nace junto al liberalismo, y se refiere a una forma de gobernar con el objetivo de garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros, lo que lleva a la implementación de procedimientos de control, coacción y coerción en torno a la salud, control de enfermedades, pandemias, el crimen, así como el combate a las conductas antisociales y la defensa frente a amenazas externas al Estado, como por ejemplo el terrorismo. Una vez utilizado el miedo como arma inoculado a la población, los individuos pasan a ser víctimas del miedo, las sociedades se dejan llevar, delegan las riendas en esos gobernantes, sumidos en un miedo profundo y guiados por la emocionalidad de la realidad que se les muestra, en esa polarización, en el enfrentamiento de unos con los otros, son incapaces de tener espíritu crítico, cuestionamiento interno e incapaz de tomar las herramientas que le permitan salir del bucle miedo-polaridad, entender que el miedo es la causa en última instancia del caos y por tanto que esa seguridad comprada es una gran falacia, un parche transitorio, la cual tiene a la vez un altísimo precio, la propia libertad del ser humano, retroalimentando un bucle eterno de miedo, polaridad, caos, seguridad, y es así que alimentamos la rueda, como un hámster que da vueltas incesantemente, alimentando el ciclo del tiempo, el Ouroboros, como vimos en el capítulo 1 de esta serie de videos. Hay por tanto, una parte que cree que la realidad es la que les muestran los medios, permaneciendo en la línea oficial proclamada por sus dirigentes, persisten ahí enganchados a ese pensamiento único, y otra parte que no creen en la línea oficial, son los de la línea alternativa, pero que en su gran mayoría caen a la vez en el extremo de las teorías de la conspiranoia, abandonando el equilibrio de la verdad, alejándose más y más a medida que se van adentrando en estas teorías extremas y delirantes. Los que creen en la línea oficial se quedan y son llevados con facilidad a las líneas de tiempo que la agenda de los poderes fácticos arrastran en pos de sus intereses, mientras que al mismo tiempo los que creen la línea alternativa tratan de huir porque conocen y entienden en una percepción más amplia el futuro distópico que pretenden instaurar esta élite, pero que, sin saberlo, son también arrastrados y forzados a elegir un camino que, si bien aparenta libertad, está muy lejos de ella, porque elegir entre dos caminos no es verdadera libertad, por todo lo cual, ese camino es otra línea de tiempo más, un destino ya fijado de antemano, siendo pues otro callejón sin salida. Entendamos que elegir es quedarse dentro del cubo Saturno, esclavo del tiempo, alimentando la rueda del ciclo. Para poder vivir una verdadera realidad, no elegir entre varios caminos, debemos dejar de estar polarizados y abandonar el miedo. A partir de ahí, en el centro de las dos fuerzas enfrentadas, los seres humanos que empiezan a darse cuenta de la verdadera realidad, deben abandonar el extremo de las teorías de la conspiranoia, y ser ejemplo y guía a las personas que aún siguen enganchadas en el pensamiento único. Desde la empatía, la comprensión, la paciencia y sobre todo desde el ejemplo de vivir en el centro, y dejar de estar en lucha con el grupo de seres opuestos,
empezar a crear la realidad que queremos, comenzar a plasmar la forma de vivir que deseamos, y poder llevar a esta humanidad al paraíso al que estamos llamados. En unidad, en común unión, juntos de la mano y no enfrentados y divididos. Podremos de una vez entender que la separación trae caos, infierno, lucha, por tanto sufrimiento, dolor, desdicha, desesperanza y miedo, y la unidad en amor trae dicha, paz, libertad, justicia, o sea la verdadera experiencia, la auténtica vida.